Hola a todos, mi nombre es Jezebel Santana, soy participante en la maestría de Matemáticas para Educadores de la Universidad Autónoma de Santo Domingo en el recinto San Francisco de Macorís. En esta ocasión les traigo este video como parte de un proyecto para la asignatura de Análisis Real 2 impartida por el maestro Juan Toribio Milané. Tenemos como objetivo crear recursos para las personas que estén interesadas en los temas desarrollados en esta asignatura. Y como tema tenemos consecuencias de campos vectoriales conservativos. En el mismo nos enfocaremos en la demostración y comprobación de las consecuencias de campos conservativos. Sin más preámbulo, le doy inicio a esta presentación. Los contenidos que estaremos trabajando a lo largo de nuestra presentación son los siguientes. En primer lugar, presentaremos las interrogantes que surgen a partir del tema y los objetivos con los cuales trataremos de dar respuesta a ellas. Entre los conceptos previos que estaremos revisando antes de realizar los ejercicios, tenemos el de campo vectorial conservativo, rotacional de un campo vectorial, criterios para un campo ser conservativo e integral de línea. Luego realizaremos las demostraciones de las consecuencias de un campo vectorial conservativo y finalmente realizaremos ejercicios propuestos para aplicar e ilustrar estas consecuencias. Finalmente, podemos observar las conclusiones del lugar y la bibliografía. Ahora nuestras interrogantes. En primer lugar, ¿qué es un campo vectorial conservativo? ¿Qué implica que un campo sea conservativo para evaluar una integral de línea? ¿Existe alguna manera más eficiente para calcular la integral de línea cuando trabajamos con campos conservativos? ¿Qué sucede cuando evaluamos una integral de línea sobre una curva cerrada? ¿Qué implicaciones tiene determinar el trabajo realizado por una fuerza conservativa? A partir de estas interrogantes, podemos establecer nuestros objetivos. En primer lugar, el objetivo general, el cual es demostrar y ejemplificar las consecuencias de los campos vectoriales conservativos. Y de manera más específica, primero, demostrar y aplicar el teorema fundamental de la integral de línea. Demostrar y aplicar la independencia de la trayectoria en integrales de línea de campos conservativos. Evaluar y verificar integrales de líneas sobre trayectorias cerradas en campos conservativos. Y finalmente aplicar la integral de línea en un campo conservativo para hallar el trabajo. Habiendo visto nuestros objetivos, podemos entonces proceder a observar los conceptos previos que nos permitirán abordar nuestros ejercicios propuestos. El primero de ellos es el de campo vectorial. Pues tenemos primero un campo vectorial sobre una región plana R no es más que una función f que asigna a cada punto en R un vector f de x, y. En este ejemplo podemos ver algunos vectores en representación de un campo vectorial, el cual es 2xy más 3y al cubo en la dirección de y, más x cuadrado más 9x por y al cuadrado en la dirección de j. Este es un campo vectorial en el plano. Podemos observar que para cada punto se puede visualizar un vector. En cambio, un campo vectorial sobre una región sólida Q en el espacio es una función f que asigna a cada punto en Q un vector f de x, y, z, es decir, en sus tres componentes. Entonces, en este ejemplo, podemos visualizar algunos vectores que representan el campo vectorial definido por la función 2x en la dirección de y, más 2y en la dirección de j, más 2z en la dirección de k. Ahora tenemos lo que es un campo vectorial conservativo. Un campo vectorial f se dice que es conservativo si existe alguna función diferenciable f minúscula, tal que f es el gradiente de esa función minúscula f. Esa función minúscula f es la que llamamos función potencial para el campo vectorial f. Para ilustrarlo de alguna manera, tenemos ese campo vectorial, el cual tiene
por función 2x en la dirección de y más y en la dirección de j. Y podemos verificar que su función potencial es x al cuadrado más un medio de y al cuadrado, dado que si derivamos f con respecto de x y f con respecto de y, obtendremos precisamente la función f, que es la que define nuestro campo vectorial. Es decir, que f minúscula es una función potencial para este campo vectorial. Tenemos lo que es el rotacional de un campo vectorial. El rotacional de un campo vectorial definido por m en la dirección de y más nj más pk, donde i y jk son los vectores unitarios en la dirección de los ejes x y z respectivamente, se puede escribir de esta manera, o bien utilizando el operador nabla, producto vectorial por el campo vectorial, y es igual a la diferencia de la derivada parcial de p respecto de y menos la derivada parcial de n respecto de z en y menos la derivada parcial de p con respecto de x menos la derivada parcial de m con respecto de z en j más la derivada parcial de n respecto de x menos la derivada parcial de m respecto de y en k. Y tenemos que si el rotacional de un campo vectorial es igual a 0, entonces se dice que f es un campo irrotacional. Notar que el rotacional, al ser un vector, estamos refiriéndonos entonces al vector nulo en este caso. Como un ejemplo de rotacional, mostramos aquí un campo vectorial definido por la función xyz en la dirección de y más xyz en la dirección de j y xyz en la dirección de k. Este es el campo vectorial, como lo pueden observar, son algunos vectores representativos. Por otro lado, aquí tenemos el rotacional del campo anterior, xz menos xy en la dirección de y, xy menos yz en la dirección de j, yz menos xz en la dirección de k. Sabiendo que el rotacional indica la circulación del campo alrededor de un punto desde el punto de vista físico, y en el caso de los campos conservativos, como son irrotacionales, la circulación a través de una trayectoria cerrada pues siempre será cero. Pues luego de ver lo que es un rotacional, podemos dar algunos criterios para determinar si un campo vectorial es conservativo. En el caso de un campo vectorial sobre una región plana, digamos f igual a mi más nj, es conservativo si y solo si la derivada parcial de n con respecto a x es igual a la derivada parcial de m con respecto a y. Y para el caso de un campo vectorial sobre una región sólida en el espacio, f igual a mi más nj más pz será conservativo si y solo si su rotacional es 0, o sea, el vector nulo es irrotacional. Equivalentemente, esto es que la derivada parcial de p con respecto a y es igual a la derivada parcial de n con respecto a z, que la derivada de p con respecto a x es igual a la derivada de m con respecto a z, y que la derivada de n con respecto a x sea igual a la de m con respecto a y. Con esos dos criterios podemos determinar si un campo vectorial dado es conservativo. Entonces, podemos entrar a lo que es la integral de línea de un campo vectorial, un concepto clave y del cual más adelante veremos un teorema. Pues si observamos en esta animación, vemos un campo vectorial y una partícula, aquí en azul, que describe una cierta trayectoria, una curva C. Pues si tomamos el producto escalar del campo F y un vector unitario tangente a la curva en cada punto por el que pasa, entonces al integrar todos esos productos a lo largo de la curva, tendremos lo que es la integral de línea.
De manera más formal, lo definiremos de la siguiente manera. Sea f un campo vectorial continuo definido sobre una curva suave C dada por la función r de t, donde t varía entre a y b. La integral de línea de f sobre la curva C está dada por la integral desde a hasta b del producto escalar del campo f expresado en función de t por la derivada de la función r por un diferencial de t, donde t es un vector unitario tangente a C. Ahora pasaremos a la primera parte de nuestra presentación, en la que realmente vamos a desarrollar ciertos ejercicios. Lo primero será hacer las demostraciones de las consecuencias de campos conservativos. Simplemente veremos algunas implicaciones que surgen a partir de que un campo vectorial sea conservativo y que permiten muchas veces realizar o resolver algún ejercicio o problema de manera más eficiente. El primero de ellos es que si un campo vectorial f es conservativo, pues ya sabemos que es porque es el gradiente de alguna función. Esto equivale a que la integral de línea para una curva cerrada en un campo conservativo es igual a 0. Esto también lo verificaremos más adelante. O que la integral de línea de un campo conservativo sea independiente de su trayectoria. Para continuar con estas demostraciones, veremos el primer teorema, cuál es el teorema fundamental de las integrales de línea, el cual dice: sea C una curva suave por partes, contenida en una región abierta R y dada por la función R de t igual a x de t en la dirección de y más y de t en la dirección de j, donde t varía de a a b, si f, el campo f, es igual a mi más mj y es un campo conservativo en R, con m y n continuas en R, entonces la integral de línea de f sobre la curva C es igual al gradiente de una función f minúscula por producto escalar de un diferencial de R, lo que es igual a evaluar f en el punto B menos esa misma función f en el punto A. Sabemos que f es una función potencial para f, es decir, que el campo f es el gradiente de la función f minúscula. Veremos la demostración de este teorema, tomando en cuenta que para curvas suaves por partes, la demostración lo que debe hacerse es para cada parte suave por separado. Para una curva suave tenemos un campo vectorial f, que es el gradiente de una función f de x, y sabemos que el gradiente es la suma de las derivadas parciales, la derivada parcial con respecto a x en la dirección de y, más la derivada parcial con respecto a y en la dirección de j. Tomando la integral de línea del campo f sobre la curva C, tenemos que eso es igual a la integral desde a hasta b del producto escalar de f por dr, y podemos dividir y multiplicar por un diferencial de t. Entonces, tomando en cuenta que f equivale a esta expresión que tenemos, a la suma de las derivadas parciales, sustituimos aquí, y tomando en cuenta también que la derivada de r con respecto a t es igual a la derivada de x con respecto a t en la dirección de y más la derivada de y con respecto a t en la dirección de j, haciendo el producto escalar obtenemos esta expresión. Todo esto por un diferencial de t. Luego, tomando en cuenta lo que es la regla de la cadena, nos damos cuenta que si expresamos esto, para más comodidad, la derivada parcial de f con respecto a x, entonces aquí tenemos la integral de a hasta b de la suma de la derivada parcial de f con respecto a x por dx de t más la derivada parcial de f con respecto a y por dy de t. Entonces, esto es lo que denominamos la regla de la cadena y lo podemos expresar de la siguiente manera: la derivada con respecto a t de la función x en función de t, y en función de t. Todo esto por un diferencial de t.
Entonces, como la integración y la derivación, aquí podemos tomarlo por el teorema fundamental del cálculo, anularlo, y nos queda que esto es igual a f, a la función f minúscula de x y y en función del parámetro t evaluada desde a hasta b. Esto es lo que se conoce como el teorema fundamental de la integral de línea. Esto ocurre cuando tenemos un campo vectorial que es conservativo, que podemos simplemente calcular la integral de línea tomando el valor final menos el valor inicial evaluado en una función potencial para ese campo vectorial. Haber demostrado el teorema fundamental de la integral de línea, podemos demostrar este teorema con respecto a la independencia de la trayectoria, de que en un campo vectorial, la integral de línea sobre una curva, depende únicamente del punto inicial y del punto final, y no de la trayectoria. Supongamos en primer lugar que f es un campo conservativo. Entonces, por el teorema anteriormente demostrado, la integral se puede calcular fácilmente evaluando la función potencial en el punto final menos la función potencial en el punto inicial. Es decir, que solo depende de a y b, que son los puntos iniciales y finales, y se demuestra que es independiente de la trayectoria. Para el caso recíproco, es decir, que si la integral es independiente de la trayectoria, el campo debe ser conservativo. Entonces, digamos que tenemos el campo f igual a mi más nj y un punto fijo, x sub 0, y sub 0, en una región plana con esa r. Vamos a elegir una curva por partes, una curva suave por parte c, que va desde ese punto fijo a un punto cualquiera, x, y. Y definiremos la función f de x, y como la integral de línea sobre la curva c del campo f. Y sustituyendo por las componentes, obtenemos la integral sobre c de m es diferencial de x más n diferencial de y. Para una primera trayectoria, tomaremos también un punto x sub 1, y de manera tal que x sea diferente de x sub 1. Y las partes en las que estará dividida la curva será c sub 1 y c sub 2 de la siguiente manera. X sub 0, y sub 0, el punto fijo, al punto x sub 1, y será la primera parte, c sub 1. Y la segunda parte de la trayectoria va desde x sub 1 a y, desde x sub 1, y hasta el punto arbitrario x, y. De manera que en la segunda parte de la trayectoria y se mantiene constante y en la primera parte, en c sub 1, x sub 0 y x sub 1 son puntos diferentes. Bien, pues por hipótesis la integral es independiente de la trayectoria. Para obtener la integral sobre la curva completa c podemos sumar las integrales sobre la curva 1 más la integral sobre la curva 2. Tenemos que tomar en cuenta en primer lugar que en c sub 1, la primera parte, no hay dependencia de x, entonces al integrar obtendremos una función de y. Y en la porción 2, y se mantenía constante, así que de y es igual a 0 y la integral queda de la siguiente manera: f de x, y es igual a g de y, ya que en esta parte, en la curva 1, no hay dependencia de x, nos queda una función de y, más la integral sobre la curva 2 de m por dx, ya que en esta segunda integral de y es igual a 0. Entonces vamos a derivar esta función, a derivar f respecto de x, y vamos a obtener la derivada con respecto de x de la función g de y más la derivada con respecto de x de la integral sobre la curva 2 de m por dx, aplicando el hecho de que al derivar una función de y con respecto a x da 0 y que la derivada y la integración son operaciones inversas por el teorema fundamental del cálculo. Nos queda entonces que la derivada de f con respecto a x es simplemente la función m. Ahora tomaremos
una segunda trayectoria elegiremos un punto x, y sub 1 de manera tal que una trayectoria c sub 3 que va desde el punto fijo x sub 0 y sub 0 a ese punto x, y sub 1 y una cuarta trayectoria desde x, y sub 1 al punto arbitrario x, y. Como podemos ver en la porción c sub 3 no hay dependencia de y, entonces al integrar se obtiene una función de x y para c sub 4 x se mantenga constante, por tanto de x es igual a 0 y la integral queda de la siguiente manera. Para la primera nos queda una función de x que hemos llamado h de x y para la segunda, como de x es igual a 0, nos queda la integral sobre c sub 2 de n por dy. Derivando, como hicimos anteriormente, la función f de x, y con respecto a y, tenemos la derivada de la función h de x con respecto a y la derivada de la integral de n de y con respecto a y. Esta parte se anula porque estamos derivando respecto de y aquí aplicando el teorema fundamental del cálculo nos queda la función n. Por tanto, la derivada de f con respecto a y es n. Entonces, por la definición de gradiente tenemos que el gradiente de la función f de x, y es igual a la derivada de f con respecto a x en la dirección de y más la derivada de la función f con respecto a y en la dirección de j, porque ya hemos obtenido esos valores. F' con respecto a x es m y la derivada de f con respecto a y es n. Es decir, que el gradiente de la función es precisamente el campo vectorial f de x, y. ¿De dónde se entiende entonces que f es conservativo? Porque es el gradiente de una función. Así queda demostrado la equivalencia que permite establecer que si decimos que un campo vectorial es conservativo es lo mismo que asegurar que la trayectoria de una integral de línea no alterará su resultado, es decir, que es independiente. Entonces, por último, demostrar que la integral de línea es siempre 0 cuando el campo es conservativo. Sea f de x, y, z igual a mi más nj más pk, donde ya sabemos que i, j y k son vectores unitarios en las direcciones de los ejes, con primeras derivadas parciales continuas en una región abierta R, y sea C una curva suave por partes en R. Entonces la integral de línea sobre esa curva del campo f es igual a 0 para toda curva que es cerrada. Si y solo si f es un campo conservativo. Para demostrar, aplicaremos de manera conveniente lo que es la condición equivalente ya vista anteriormente, que es la independencia de la trayectoria. Supongamos entonces, en primer lugar, que la integral de línea de f es independiente de la trayectoria. Esto nos permite elegir dos puntos en una curva cerrada, sea A y B, y considerar dos partes de esa trayectoria, la parte que va desde A a B y la parte que va desde B a A, ya que si es cerrada, el punto inicial y final coinciden. Entonces, la integral sobre la curva cerrada de f es la suma de la integral sobre la curva que va desde A a B más la integral sobre la parte de la curva que va desde B a A. Pero la integral de f sobre la curva desde B hasta A podemos cambiarle su orientación y entonces pasaría a restar. Pero si cambiamos la orientación de la curva de B a A es lo mismo que la curva de A hasta B, de manera que estas integrales se anulan y obtenemos que es igual a 0. Ahora vamos a suponer en cambio que la integral de línea sobre la curva cerrada C es igual a 0 en la región R y tomaremos dos trayectorias, cualesquiera, ambas desde A hasta B, C sub 1 y C sub 2.
Vamos a llamar a C la unión de la curva 1 con la curva 2 en sentido opuesto, de manera que esta irá de B a A. Entonces, la integral de línea sobre la curva C la podemos dividir en dos integrales, una para la curva 1 y una para la curva 2 en el sentido que hemos determinado. Entonces, como es la integral sobre una curva en un sentido, podemos restar la misma integral en el sentido opuesto, es decir, que tenemos la integral de línea sobre la curva 1 menos la integral de línea sobre la curva 2, porque lo único que tiene de diferente es la orientación. Y como C es una curva cerrada en R, esto ya habíamos dicho que era igual a 0, por tanto estas dos expresiones son iguales, es decir, que la integral de línea de f sobre alguna de ellas, ya que va desde A hasta B, es la misma, es independiente de la trayectoria que tomemos. Así que hemos demostrado que si tenemos que una integral de línea sobre una curva cerrada es igual a 0, es porque ese campo necesariamente es conservativo y viceversa. Otra consecuencia de un campo conservativo es lo que conocemos como el principio de la conservación de la energía, muy aplicado en la física. En un campo de fuerzas conservativo, la suma de las energías potencial y cinética de un objeto se mantiene constante de punto a punto. La energía potencial se define como P de x, y, z en un campo conservativo F y es igual a menos F de x, y, z, donde F es la función potencial. Entonces, si evaluamos el trabajo con esta integral de línea por el teorema fundamental, tenemos simplemente que evaluar la función potencial desde A hasta B. Y como la función potencial equivale a menos P de x, y, z, podemos concluir que el trabajo será igual a la energía potencial en el punto A menos la energía potencial en el punto B. Ahora vamos a considerar esta misma integral de otra manera, recordando que dr no es más que la derivada de r por la diferencial de t y que la derivada de la posición no es más que la velocidad en el instante t. Haciendo esta sustitución, ahora también recordando que la fuerza, el campo de fuerza es igual a la masa por la derivada de la velocidad, que es la aceleración, recordaremos términos de física. Hemos reemplazado aquí y obtenemos la masa por la derivada de la velocidad, producto escalar por la velocidad. Podemos factorizar la masa y agrupar el producto escalar de la velocidad por la derivada. Pero notamos algo, la derivada con respecto a t del producto escalar de la velocidad por ella misma es igual a 2 veces la velocidad, producto punto, por su derivada. Así que podemos hacer el reemplazo en la integral y queda masa dividido entre 2 de la integral desde A hasta B de la derivada respecto de t del producto escalar de la velocidad por ella misma por un diferencial de t. Continuando acá tenemos, recordando que el producto escalar de un vector por el mismo es la norma al cuadrado, y tomando en cuenta el teorema fundamental, simplemente sería m dividido entre 2 por la norma de la velocidad al cuadrado evaluada desde A hasta B. Pero la norma de la velocidad no es más que la rapidez, así que podemos expresarlo de esta manera: masa entre 2 por la velocidad, por la rapidez al cuadrado evaluada desde A hasta B. Y luego reemplazamos por los límites 1/2 de la masa por la rapidez en el punto B al cuadrado menos 1/2 de la masa por la rapidez en el punto A al cuadrado. Esto es lo que conocemos como energía cinética, y es la energía cinética en el punto B menos la energía cinética en el punto A. Era que igualando esta expresión y la anterior, tenemos que el trabajo es igual a la diferencia de la energía potencial en el punto A menos la energía potencial en el punto B, y esto a su vez es igual a la energía cinética en el punto B menos
la energía cinética en el punto A, de manera que el incremento en la energía potencial es igual a menos el incremento de la energía cinética, de manera que en un campo de fuerzas conservativo, cuando se da el cambio de la energía potencial, un aumento, pues la fórmula lo que nos indica es que va a haber una disminución de la energía cinética de ese objeto. En nuestros primeros ejercicios, lo que haremos será verificar la independencia de la trayectoria, evaluaremos algunas integrales sobre curvas cerradas y lo haremos utilizando tanto la definición de integral de línea como los teoremas ya que hemos demostrado. Nuestro primer ejercicio es hallar el valor de la integral de línea de f sobre la curva C de este caso, que es y cuadrado de x más 2xy por dy sobre la curva C. Tenemos aquí 4 trayectorias, 4 curvas, y vamos a desarrollar la integral de línea de las dos maneras para verificar que se cumple el teorema fundamental de la integral de línea y el de la curva cerrada. Para ilustrar, aquí tenemos el campo vectorial en cuestión, en el cual se dan las diferentes trayectorias que vimos anteriormente. Bien, pues para el primer caso tenemos una trayectoria bastante simple. Por definición de integral de línea de un campo vectorial, sabemos que es igual a evaluar la integral desde A hasta B del campo F, expresado en función de parámetro t, producto punto de la derivada de r, que es la función que define la trayectoria por un diferencial de t. Tenemos que obtener una parametrización para esta trayectoria. Para el primer tramo, simplemente nos damos cuenta de que es la recta y igual a 4/3 de x. Entonces tomaremos a x como el parámetro t y a y como 4/3 de t, variando desde 0 hasta 3. Para el segundo tramo de la trayectoria, vemos que y se mantiene constante en 4, entonces solamente tenemos que variar a x en el parámetro t desde 3 a 4. Así que la función r, la función vectorial r, quedaría así: ti más 4/3 de t en j desde 0 hasta 3 y ti más 4j desde 3 hasta 4. Buscando la definición de integral de línea, lo que haremos será, donde tengamos a y, vamos a sustituir por la componente en j, y donde tengamos a x por la componente en x de nuestra parametrización. Entonces tendremos la parte azul corresponde a la primera parte de la trayectoria, esta línea recta, y la parte roja al último tramo, donde y es constante. Entonces tenemos la integral de 0 hasta 3 de 4/3 de t al cuadrado en y más 2 por t por 4/3 de t en j, producto escalar de la derivada del vector r, que es y más 4/3 de j por un diferencial de t. Y para la segunda, la integral desde 3 hasta 4 de 4 al cuadrado en y más 2t por 4 en j, producto escalar del vector y por un diferencial de t. Realizando las operaciones de lugar, para simplificar, obtenemos en esta primera integral de 0 hasta 3 de 16/9 de t al cuadrado en y más 8/3 de t al cuadrado en j por el producto escalar de la derivada del vector de la trayectoria, más la integral de 3 hasta 4 de 16i más 8tj por el producto escalar de i más 0j por el diferencial de t. Luego, realizando el producto escalar, que sabemos que es multiplicando componente a componente, y dado que el producto escalar de un vector unitario por el mismo nos va a dar 1, se anulan esas partes, entonces solamente nos queda la integral de 0 hasta 3 de 16/9 t cuadrado más 32/9 t cuadrado, lo cual se puede sumar y nos va a dar 16/3 t al cuadrado por un diferencial de t. Y la diferencial
la integral desde 3 hasta 4 de 16 por un diferencial de t. Estos integrandos se hacen de manera más inmediata y tenemos que evaluar 16 noveno por t al cubo desde 0 hasta 3 y sumarle 16t desde 3 hasta 4. Realizando los debidos cálculos, obtenemos que la integral de línea sobre esta curva es igual a 64. Bien, nosotros pudimos haber aplicado el teorema fundamental de la integral de línea, verificando primero si f era un campo conservativo. Veamos que m es igual a y al cuadrado y n es igual a 2xy. Entonces, derivando a m con respecto a y, tenemos que es igual a 2y. Y derivando a n con respecto a x, ya que y es constante, tenemos también que es igual a 2y. Así que f es conservativo. Por el teorema fundamental de la integral de línea, solo debemos buscar esa función f, que es la función potencial, y evaluar en el punto final e inicial. Para obtener esa función potencial de manera tal que f es igual al gradiente de esa función, integraremos a m y a n respecto de y x. Integrando a m con respecto a x, como m es igual a y al cuadrado, es una constante, sale fuera de la integral, tenemos la integral de dx, que es x. Entonces tenemos x por y al cuadrado más una constante en función de y. Integrando a n con respecto a y n es 2xy, x sale fuera de manera conveniente, dejamos en el integrando a 2y, ya que esto es una integral directa, y tenemos que entonces la integral de 2y respecto de y es y al cuadrado, multiplicado por x, más una constante en función de x. Podemos darle valores a h de y g de x como 0, y tendríamos que nuestra función potencial f de x como y es igual a x por y al cuadrado. Y aplicando el teorema fundamental, entonces la integral de línea de f sobre la curva C es la función f evaluada en el punto final 4,4 menos la función evaluada en el punto inicial 0,0. Es decir, x y al cuadrado evaluada desde 0,0 hasta 4,4. Haciendo esta operación obtenemos nuevamente que la integral de línea es igual a 64, como ya pudimos comprobar por definición. Continuando con otra trayectoria para este mismo campo, tenemos esta, digamos, semicircunferencia. La parametrización va a ser en x igual a t y en y la raíz cuadrada de 1 menos t al cuadrado con t variando entre menos 1 y 1. Ya tenemos la definición de integral de línea para un campo vectorial en base al parámetro, en función del parámetro. Derivamos la posición r de t y obtenemos este vector. Luego, haciendo la sustitución, la integral de línea sobre la curva C es igual, hemos reemplazado a y por el valor de la componente en j y a 2x por y, x por la componente en y por la componente en j. Producto escalar por la derivada de la posición. Luego hemos hecho las operaciones, aquí elevamos al cuadrado, se elimina el radical y nos queda la siguiente expresión. Luego de haber realizado el producto punto, 1 menos t al cuadrado menos 2t al cuadrado diferencial de t desde menos 1 a 1. Reduciendo a términos semejantes tenemos 1 menos t al cuadrado, es una integral directa que queda t desde menos 1 a 1 menos t al cubo desde menos 1 a 1. Al evaluar tenemos 1 menos menos 1 menos esa misma expresión, por tanto la integral de línea en este caso es igual a 0. Sin embargo, no es una curva cerrada, pero podemos verificar que este resultado es correcto aplicando el teorema fundamental de la integral de línea. Ya vimos que la función potencial es f de x, y al cuadrado.
Simplemente tenemos que evaluar la función potencial en el punto final, que es 1,0, menos el punto final, menos 1, 0. Entonces tendríamos 1 por 0 menos 1 por 0, evaluando la función potencial en el xy al cuadrado. Así que correctamente hemos llegado a la conclusión de que la integral de línea de ese campo sobre esa curva es igual a 0. En la siguiente tenemos una curva cerrada, así que podemos esperar que la integral de línea sea 0. La parametrización es la siguiente. Cuando t varía entre menos 1 y 2, nos estamos refiriendo a este segmento horizontal. Es ti más 2j. Cuando varía de menos 2 a menos 1, nos referimos a esta recta. Menos ti menos j, cuando t varía de menos 1 a 1, y menos i más tj cuando varía de menos 1 a 2. Entonces derivamos cada uno de esos vectores y obtenemos lo siguiente. Y para el primer caso, menos i menos 3j para el segundo, menos i para el tercero y j para el caso en que t varía entre menos 1 y 2. Haciendo el reemplazo en la integral de línea, para el primer tramo tenemos la integral desde menos 1 hasta 2 de 2 al cuadrado en i más 2 por t por 2 por j por el producto punto del vector i por el diferencial de t. Y así lo hemos hecho en cada una de las 4 integrales para cada uno de los tramos de la curva. Al realizar las operaciones y los productos escalares, hemos obtenido la integral desde menos 1 a 2 de 4 por el diferencial de t, más la integral de menos 2 a menos 1 de menos 27 al cuadrado, menos 27t al cuadrado, menos 48t, menos 16, más la integral desde menos 1 a 1 de menos dt, más la integral de menos 1 a 2 de menos 2t. Así que integramos y nos queda 4t evaluada de menos 1 a 2, menos 9t al cubo, menos 24t al cuadrado, menos 16t desde menos 2 hasta menos 1, más menos t desde menos 1 a 1 y menos t al cuadrado desde menos 1 a 2. Cuando hacemos el reemplazo, obtenemos 4 por 2 menos 4 por menos 1, menos 9 por menos 1 al cubo, menos 24 por menos 1 al cuadrado, menos 16 por menos 1, más 9 por menos 2 al cubo, más 24 menos 2 al cuadrado, más 16 menos 2. Igualmente para la tercera parte de la trayectoria, menos 1, más menos 2 al cuadrado, menos 1. Cuando realizamos estas operaciones, podemos verificar que es igual a 0, tal y como se esperaba, ya que esto es una curva cerrada. Si quieren verificar el teorema fundamental de la integral de línea, vamos a evaluar x y al cuadrado desde el punto inicial, que diremos que es menos 1 a 2, y como es una curva cerrada coincide con el punto final. Así que evidentemente la integral debe ser 0, la integral sobre la curva cerrada. Otro ejemplo, esta es otra curva cerrada. La parametrización es la siguiente. Y derivando cada uno de esos vectores obtenemos estas expresiones. Lo que haremos será, como hemos hecho hasta ahora, reemplazar en la integral de línea donde tenemos a y por los valores o las componentes en j y por x por las componentes en y. Lo hemos hecho, tenemos la integral desde menos 1 a 1 de la raíz cuadrada de 1 menos t al cuadrado en i más 2t la raíz cuadrada de 1 menos t al cuadrado en j por el producto punto de i menos t sobre raíz cuadrada de 1 menos t al cuadrado en j.
Y para la segunda integral, que corresponde al pequeño tramo, esta línea que va sobre el eje de las x, 0i menos 2t0j, esto se va a anular. Así que vamos a obtener la integral desde menos 1 a 1 de 1 menos 3t al cuadrado más la integral de 0 desde menos 1 a 1. Como esto da necesariamente 0, solo nos queda evaluar la integral de esta parte, que es t menos t al cubo desde menos 1 a 1. Cuando evaluemos, obtendremos que la integral de línea es igual a 0. Verificando con el teorema fundamental, es evidente, pues el punto inicial es el mismo punto final y al evaluar la función nos da 0. Vamos a trabajar ahora con un campo vectorial diferente, el cual está dado por esta expresión, y tenemos 4 trayectorias, las cuales pueden ver aquí. A manera de ilustración, aquí podemos ver el campo vectorial utilizando MATLAB. Bien, para el primer caso, la trayectoria es esta, una trayectoria triangular, es una curva cerrada, pues comienza y termina en 0,0. La parametrización es esta. Para el primer tramo tenemos TI más 3 medio de T en J desde 0 hasta 2. Para este segundo tramo, TI más 5 menos T en J desde 2 a 4. Y menos TI menos un cuarto de T en J para T variando entre menos 4 y 0. Cuando derivemos los vectores obtendremos estos, los cuales vamos a reemplazar en la integral de línea para cada uno de los tramos de la curva. Para la primera parte de la trayectoria, aquí hemos hecho la sustitución, donde tenemos a x, hemos colocado la componente en y donde tenemos a y, la componente en j, producto punto por la derivada del vector posición para ese tramo de la trayectoria. Realizando las operaciones de lugar y el producto punto, tenemos la integral desde 0 a 2 de menos 37 cuartos t más 17 medios. Esto queda menos 37 octavos t al cuadrado más 17 medios de t, evaluada desde 0 hasta 2. Cuando se evalúa, nos queda menos 3 medios, que sería la fuerza, la integral de línea, para el primer tramo de la trayectoria. Para el segundo, realizamos los mismos reemplazos para las componentes en y y j, y con el correspondiente vector de la posición. Aquí hemos reducido a su mínima expresión el vector y realizamos el producto punto y nos queda la integral desde 2 a 4 de 5t menos 14 más 2t. Cuando integramos y reducimos términos semejantes, en primer lugar nos queda 7 medio t al cuadrado menos 14t, evaluada desde 2 hasta 4. Cuando evaluemos obtendremos el valor de 14. Y finalmente, para la tercera trayectoria, que es la que va desde el punto 4,1 a 0,0, reemplazando la integral de línea por las componentes en y j, producto punto por la derivada del vector posición, obtenemos la integral desde menos 4 a 0 de 7/16 de t menos 9 cuartos. Integrando nos queda 7/32 t al cuadrado menos 9 cuartos de t, desde menos 4 hasta 0, y al evaluar obtenemos menos 25 medio. Resta sumar las tres integrales, menos 3 medio más 14 menos 25 medio, y obtenemos 0.
lo cual era de esperar porque es una curva cerrada. Para verificar, aplicando el teorema fundamental de la integral de línea, primero tenemos que notar si f es efectivamente conservativo, derivando m, que es esta expresión, respecto de y, tenemos menos 3, y derivando esta expresión respecto de x, tenemos menos 3, de modo que si es un campo conservativo, hallamos la función potencial, que no es más que integral a m en función de respecto de x, y obtenemos x al cuadrado menos 3xy más x más una constante que sería función de y. Luego integrando a n respecto de y, tenemos menos 3xy menos y al cuadrado entre 2 más 5y más una constante que es función de x, haciendo que la función de y, h de y, sea menos y cuadrado menos entre 2 más 5y, y g de x cuadrado más x, obtenemos que la función potencial es x al cuadrado más x menos y al cuadrado entre 2 más 5y menos 3xy. Ahora podemos tomar esa función y evaluarla en el punto final inicial, que es el mismo, de manera que efectivamente podemos saber que va a dar 0. La integral sobre la curva cerrada es igual a 0. Tenemos la siguiente curva, utilizaremos una parametrización en coordenadas polares, donde el vector r de t será coseno de t en i más seno de t en j, donde t variará desde menos pi medio a pi medio, que serían estos dos ángulos acá, en el eje y. Derivando tenemos menos seno de t en i más coseno de t en j para los mismos valores de t. Entonces, sustituyendo a x por la componente en i y a y por la componente en j, tenemos que la integral de línea es la integral desde menos pi medio hasta pi medio de esta expresión, habiendo sustituido por las respectivas componentes, producto punto por la derivada del vector posición. Luego realizamos ese producto escalar y obtenemos menos 2 coseno de t seno de t más 3 seno cuadrado de t menos seno de t menos 3 coseno cuadrado de t menos seno de coseno de t más 5 coseno de t, agrupando términos semejantes y expresando el seno al cuadrado de t en función de coseno por la identidad pitagórica. Tenemos esta expresión, la cual, reduciendo nuevamente este menos 3 coseno al cuadrado de t con este menos 3 coseno al cuadrado de t, tenemos finalmente para integrar esta expresión. Esta integral queda como 3 coseno al cuadrado de 3 sobre 2 menos 3 seno de t coseno de t más coseno de t más 5 seno de t, evaluada desde menos pi medio a pi medio. Es rápido observar que el coseno va a ser 0 en todos los casos, evaluado en pi medio y menos pi medio, así que quedará 5 menos 5, así que la integral de línea es igual a 10. Vamos a verificar con el teorema fundamental, ya habiendo obtenido la función potencial, el punto inicial es 0, menos 1 y el punto final es 0,1, así que evaluando tenemos 0 al cuadrado más 0, menos 1 medio, más 5, menos 3 por 0 por 1, menos 0, menos 0, más 1 medio, menos 5 por menos 1, más 3 por 0 por menos 1. Todos estos ceros que tenemos aquí, nos queda solamente menos 1 medio, más 5, más 1 medio, más 5. Menos 1 medio más 1 medio 0, entonces nos queda igualmente que la integral de línea es igual a 10. Para la siguiente curva obtenemos la parametrización, ya que esta es la exponencial de x, entonces la trayectoria es r de t igual a t en i más e a la t en j, con t variando desde 0 hasta 2. Reemplazando la integral de línea a x por t, que es la componente en i, y a y,
por e a la t, que es la componente en j, producto punto por la derivada de este vector, que no es más que la derivada de t es 1, entonces queda ahí, la derivada de la exponencial es ella misma. Luego de realizar el producto punto, obtenemos 2t menos 3e a la t más 1 menos 3t e a la t menos e2 a la t más 5e a t. Podemos reducir términos semejantes. En el caso de menos 3e a la t y más 5e a la t, nos queda 2t más 2e a la t menos 3t e a la t menos e2 a la t más 1. Para integrar tenemos que integrar cada uno de estos. En el caso de menos 3t e a la t se hace una integración por parte que queda menos 3t e a la t más 3e a la t. Y las demás son integrales directas para 2t al cuadrado, para 2et, 2et, para menos e a la 2t menos 1 medio de e a la 2t y más 1 se integra como t. Desde 0 a 2 la evaluamos, obtenemos las siguientes cantidades y reduciendo a su mínima expresión obtenemos que la integral de línea es menos e a la 4 sobre 2 menos e al cuadrado más 3 medio. Vamos a verificar si obtenemos el mismo resultado con el teorema fundamental de línea para comprobar si está correcto. El punto inicial es 0,1 y el punto final es 2, e a la 2. Tenemos 2 al cuadrado más 2 menos e a la 4 sobre 2 más 5 por e a la 2 menos 3 por 2 por e menos 2, que es evaluando en el punto final menos 0 más 1 medio menos 5 más 3 por 0 por 1, evaluando en el punto inicial. Entonces nos queda efectivamente menos e a la 4 sobre 2 menos e a la 2 más 3 medio. Así que la integral de línea correctamente fue calculada utilizando ambos métodos. Por último tenemos esta curva cerrada que comprende una parte del segundo caso para este campo vectorial, así que solo calcularemos el tramo que va desde 0,1 a 0,-1. La parametrización para esa parte es t en j, con t variando de menos 1 a 1, porque x es constante, que es 0. Entonces, haciendo el reemplazo, tenemos la integral desde menos 1 a 1, de 2 por 0 menos 3t más 1 en y, menos 3 por 0 más t menos 5 en j. Y la derivada del vector tj, que es j. Luego, haciendo el producto punto, como solamente tenemos una componente en j, en la derivada del vector posición, esta parte se anula, solo nos queda evaluar t menos 5, integrar t menos 5, que es una integral directa, menos 1 medio de t al cuadrado, menos 5t, desde menos 1 a 1. Esto, sustituyendo por los límites de integración, nos dan negativo 10. Así que sumando con el resultado del segundo ejercicio que nos había dado 10, vemos que la suma de esas integrales es 0, evidentemente porque esto es una curva cerrada. Comprobar con el teorema fundamental de la integral de línea, resulta evidente que si restamos la función evaluada en el mismo valor que coinciden, por ser una curva cerrada, tendremos 0. Detallar ahora la integral de línea para este campo vectorial. Tenemos dos curvas, una elipse y una parábola dadas por estas ecuaciones. La primera desde 5,0 a 0,4 y en el caso de la parábola desde 2,0 a 0,4. Este es el campo vectorial sobre el que va a actuar la integral de línea. Para el caso de la elipse, tenemos que una parametrización es, en este caso, r de t igual a 5 coseno de t en i, más 4 seno de t en j,
con t variando desde 0 a pi medio, ya que estamos en una trayectoria en el primer cuadrante. Luego derivamos y tenemos menos 5 seno de t en i más 4 coseno de t en j. Vamos a utilizar la definición primero. Hemos sustituido a x por las componentes en i, que es 5 coseno de t, y a y por la componente en j, que es 4 seno de t. Producto punto por la derivada del vector posición. Desarrollamos estos productos y cuadrados. Hacemos el producto punto y obtenemos la siguiente expresión, la cual se puede simplificar con este menos 200 seno cuadrado coseno de t, más 64 seno cuadrado de t coseno de t. Y esta integral es desde 0 a pi medios. Veamos aquí, hemos llevado el seno cuadrado a 1 menos coseno cuadrado por la identidad pitagórica. Nos queda de la siguiente manera. Nuevamente, reduciendo términos semejantes, obtenemos esta expresión. Factorizando un coseno al cuadrado y expresándolo en función de seno, obtenemos esta expresión, la cual se puede integrar de manera directa de la siguiente manera: 100 seno de t menos 236 tercios seno al cubo de t, desde 0 a pi medio. Cuando evaluamos en los límites de integración, obtenemos 100 por el seno de pi medio menos 236 tercios por el seno al cubo de pi medio, lo cual nos da un valor final de 64 tercios. Verifiquemos el teorema fundamental. Si f es conservativo, m es 2xy, la derivada respecto a y es 2x, y n es x al cuadrado más y al cuadrado, la derivada respecto de x es 2x. Así que si f es conservativo, podemos hallar la función potencial integrando a m respecto de x, y obtenemos x al cuadrado por y más una función que depende de y, que es constante, y integramos a n respecto de y, obtenemos x cuadrado por y más y al cubo sobre 3 más una función que depende de x, que es constante. Tomando a g de y como y al cubo sobre 3 y a h de x como 0, tenemos que la función potencial es x al cuadrado por y más y al cubo sobre 3, y aplicamos el teorema. Evaluamos la función en el punto final menos la función evaluada en el punto inicial y obtenemos 64 tercios. Así que la integral de línea estaba correctamente calculada. En el caso de la parábola, la parametrización es la siguiente: 4 menos 3 en i más 4 menos 4 menos t al cuadrado en j, variando entre 2 y 4, el parámetro t. Simplificamos esta expresión, este trinomio, y derivamos para obtener r de t, que es menos i más menos 2t más 8 en j. Luego aplicaremos la definición de la integral de línea. Hemos sustituido a x por el valor, la componente en i, y a y la componente en j. Luego de realizar todas estas operaciones, obtenemos esta expresión en i, y para estos cuadrados hemos obtenido esta expresión en j. Ahora realizaremos el producto punto por la derivada de r, el vector r, y obtenemos esta expresión. Debemos reducir a su mínima expresión. Tenemos la integral desde 2 a 4, desde menos 2t a la 5 más 4t a la 4 menos 308t al cubo más 1176t al cuadrado menos 2008t más 1376. Integrando, vamos a obtener el valor 64 tercios.
Por el teorema fundamental, ya habiendo obtenido la función potencial, evaluamos la función en el punto 0,4 y la restamos de la función evaluada en 2,0. Tenemos 0 al cuadrado por 4 más 4 al cubo entre 3 menos 2 al cuadrado por 0 menos 0 al cubo entre 3. Solo nos quedaría 64 tercios, efectivamente. Así hemos comprobado varias integrales de línea utilizando la definición y aplicando el teorema fundamental de la integral de línea, teniendo en cuenta que para las curvas cerradas siempre la integral de línea es 0. Ahora tendremos que hallar el trabajo realizado por el campo de fuerzas al mover un objeto desde un punto P hasta el punto Q. Nuestro campo de fuerzas está dando por esta función, el punto P es 0,0 y el punto Q es 5,9. Podríamos pensar que F es un campo conservativo. Sí, porque M, que es 9x al cuadrado y al cuadrado, al derivarla en respecto de y, tenemos 18x al cuadrado por y. A n, que es 6x al cubo por y menos 1, si derivamos respecto de x, obtenemos la misma expresión, 18x al cuadrado por y. Así que para hallar la función potencial, integramos a m respecto de x. Como y es una constante respecto de x, tenemos 3y al cuadrado por la integral de 3x al cuadrado, que es una integral directa, es la integral de x al cubo. Tenemos 3x al cubo por y al cuadrado más una función que depende de y. Y integrando n respecto de y, tenemos la integral de 6x al cubo por y. 6x al cubo sale fuera de la integral por ser constante y la integral de y es un medio de y al cuadrado y la integral de y es y. Así tenemos esta expresión. Haciendo que h de y sea menos y g de x sea 0, tenemos que la función potencial es 3x al cubo y al cuadrado menos y. Evaluando en los puntos en los que se mueve el objeto, evaluamos en el punto 5,9, 3 por 5 al cubo por 9 al cuadrado, menos 9. Evaluar en 0, en este caso, anula todas las variables, así que basta solamente realizar este cálculo y obtenemos que el trabajo es de 30.366 unidades. Para este caso, este es otro campo de fuerzas, el punto P es menos 1,1, el punto Q es 3,2. Si F es conservativa, notemos que la derivada de m, que es 2x sobre y respecto de y, es menos 2x sobre y al cuadrado. Y la derivada de n, que es menos x al cuadrado sobre y al cuadrado respecto de x, es menos 2x y al cuadrado. Para la función potencial, integramos m respecto de x y obtenemos la expresión 1 menos entre y, que es constante, y la integral de 2x, que es x al cuadrado, más una función que depende de y. En el caso de n, lo que es constante aquí es x al cuadrado, y la integral de 1 sobre y al cuadrado es 1 sobre y, así que tenemos que la integral de n respecto de y es x al cuadrado sobre y más una función que depende de x. Haremos h de y igual a 0 y g de x igual a 0 y obtendremos que la función potencial es x al cuadrado sobre y simplemente. Aplicando el teorema fundamental, entonces evaluamos en el punto 3,2, es el punto final, y restamos la función evaluada en menos 1,1, que es el punto inicial. Tenemos 3 al cuadrado sobre 2 menos 1 al cuadrado sobre 2 y esto nos da un total de 4, o sea que el trabajo para mover el objeto en esos puntos es de 4 unidades. Nuestro último problema es un problema de trabajo
Dice, para tener un medio de escape para los trabajadores en una arriesgada tarea a 50 metros sobre el nivel del suelo, se instala un tobogán de cable, algo que se conoce como tirolesa. Corre desde su posición hasta un punto a 50 metros de la base de la instalación, donde se localizan los trabajadores, mostrar que el trabajo realizado por el campo gravitatorio para que un hombre de 175 libras recorra la longitud del cable es el mismo en cada una de las siguientes trayectorias. R de t igual a t en i más 50 menos t en j y R de t igual a t en i más 1 sobre 50 de 50 menos t al cuadrado en j. Vamos a visualizar en GeoGebra trayectorias que se describen con el vector posición. Tenemos que el parámetro es de 0 a 50 porque es el desplazamiento horizontal que lleva el hombre según él va descendiendo. Entonces pueden ver que la trayectoria en verde es la cuerda tensa, es la primera ecuación R de t, y la trayectoria en rojo es la cuerda con un cierto movimiento parabólico. Entonces debemos determinar que independientemente de cómo esté la cuerda, la fuerza, el trabajo realizado por el peso sobre el hombre es el mismo. Es decir, que vamos a aplicar lo que es una integral de línea en un campo conservativo, porque el campo de fuerzas gravitatorio es conservativo. Recordar además que en todo punto de la trayectoria la suma de las energías cinética y potencial es constante, de manera que cuando el hombre está en la cima, su energía potencial es máxima y cuando llega a la base es mínima, pero la energía cinética será máxima. Entonces tenemos para la primera trayectoria, sabemos que la fuerza ejercida por el peso es menos 175 en J. Evaluaremos la integral de línea. Derivando R, tenemos que de R es I menos J por un diferencial de T. Y sustituyendo, vamos a evaluar el trabajo es igual a la integral de línea desde 0 hasta 50 por la fuerza que es menos 175 en J, producto escalar por la derivada de la posición y menos J por un diferencial de T. Como esto no tiene componente en I, se elimina y solamente tenemos menos 175 por menos 1 y el producto escalar de J por J es 1, así que tenemos 175 por el diferencial de T, evaluado desde 0 hasta 50. La integral de 175 es 175T. Evaluada en 0 es 0, así que solamente tenemos que multiplicar 175 por 50, lo que nos da un trabajo de 8.750 pies por libras. Ahora vamos a verificar si efectivamente es el mismo trabajo con la otra trayectoria, que es cuando va con la cuerda sin tensar. Ahora, para el mismo peso, la misma fuerza, la derivada de la posición nos queda I más 1 sobre 50 de 2 por menos 1 por 50 menos T en J. Simplificando tenemos que de R es I menos 1 sobre 25 de 50 menos T en J por un diferencial de T. Sustituyendo la integral de línea, nuevamente como no tenemos componente en I, solamente tenemos que multiplicar las componentes en J y nos queda 7 por 50 menos T. 7 por 50 tenemos 350, 7 por T 7T y integrando tenemos 350T menos 7 medio de T al cuadrado, evaluadas de 0 entre 50 en 0, se anulan y solo queda 350 por 50 menos 7 medio por 50 al cuadrado.
Elevando al cuadrado, multiplicando y restando, obtenemos el mismo valor que habíamos visto, 8.750 pies libra, de manera que efectivamente el trabajo realizado sobre el hombre por el peso es independiente de la trayectoria, siempre y cuando sea entre los mismos puntos inicial y final. Así podemos llegar a las siguientes conclusiones luego de haber realizado los diferentes ejercicios y haber visto las demostraciones. Y es que la integral de línea de un campo conservativo solo depende del punto inicial y final, de manera que o bien podemos utilizar el teorema fundamental de la integral de línea para evaluar solamente dependiendo de esos puntos, o en el caso de que lo queramos hacer por definición, podemos aplicar una trayectoria alternativa que sea más fácil de parametrizar. La integral de línea sobre una curva cerrada en un campo conservativo es 0. Podemos evaluar con diferentes trayectorias según sea conveniente, como hemos dicho, es decir, podemos calcular trabajos solamente buscando trayectorias diferentes, o el hecho de que si volvemos al punto inicial, pues el trabajo realizado es 0. Antes de finalizar, le traje una breve frase de motivación, la cual dice: la manera de empezar es dejar de hablar y comenzar a actuar, de Walt Disney. Y con esto, quiero invitarles a que cada vez que tengamos una meta, propuesta, pongamos manos a la obra y concreticemos, ya que muchas veces lo que nos falta es fuerza de voluntad. Para nuestra presentación hemos utilizado una serie de recursos. En los textos utilizamos Cálculo de varias variables 2, edición 2010, de Lars y Hostler, los softwares matemáticos que hemos utilizado para graficar los diferentes campos y gráficas, MATLAB, GeoGebra y Graphs, y para la edición del video hemos utilizado PowerPoint y Filmora. Espero que este video les haya gustado y les haya servido de ayuda. Muchas gracias por su atención.